fue una casualidad, como casi todo en mi vida ha sido casualidades. Yo era profesora de matemáticas y ciencias y ejercía en un colegio de Navalcarnero. Y entonces, bueno, me tocó un destino definitivo que fue en la provincia de Albacete. Y yo no estaba dispuesta a irme a la provincia de Albacete. Entonces fue el momento en que decidí que dejaba de ser profesora. Pero mientras había sido profesora, la ventaja que tuve es que al estar en Navalcarnero estaba relativamente cerca de Madrid, aunque entonces era 1 hora y pico de camino. Pero hice la carrera de Ciencias de la Información, porque a mí siempre me había gustado la idea del cine. Fui a matricularme a la facultad, a la escuela de cine, pero había desaparecido. Yo soy de la segunda promoción de la nueva Facultad de Ciencias de la Información. Entonces, a la vez que trabajaba, pues me hice la carrera de imagen. Y dio la casualidad justo que cuando terminé los 5 años de imagen, justamente, pues fue cuando me destinaron a la provincia de Albacete. A mí me encantaba la enseñanza, pero decidí que la dejaba y me cambiaba al mundo de la tele. Con lo cual empecé a trabajar en televisión española. Entonces no era relativamente fácil conseguir contratos en la tele, pero claro, eran contratos muy malos. Eran contratos de 3 meses, a los 3 meses te echaban a la calle para no adquirir derechos, no había oposiciones, tuve que esperar hasta que hubiera oposiciones, pero bueno, cuando me quedé sin trabajo, claro, decidí que me acogía a esos contratos. Y ahí empecé a trabajar en televisión, de ayudante de realización primero, y después ya cuando en el año 82 me parece que fue, o en el 83, salieron las oposiciones, hubo plazas de realizador, y ya me presenté y las saqué. Y desde entonces pues ya fui realizadora. Nunca he sentido una discriminación como tal hasta, bueno, hasta que empecé la Edad de Oro. Y ahora os explico por qué, pero no era más discriminación a mi persona que al propio programa, ¿no? Entonces, cuando yo entré en televisión, entramos haciendo un poco de todo, chica de todo. Era reportera, ayudante, empecé haciendo reportajes para un programa que había de sordomudos, pero enseguida ya me gustó mucho. Cuando conocí la tele, a mí me gustaba el cine, como a todos, era el cine mi pasión, pero cuando empecé a conocer el mundo de la tele me fascinó eso de poder trabajar con más de una cámara a la vez, el estrés, el directo, aquello era muy apasionante, ¿no? Empecé en los informativos, como empezábamos todos con la beca, abatiendo rótulos, que entonces los rótulos eran de cartón y se empujaban y se abatían uno u otro, entonces así era como empezábamos todos los becarios, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues digamos que empecé a trabajar, los jefes me consideraron un poquito y me empezaron a dar trabajos más serios. De esa manera llegué a pasar a dramáticos. El departamento de televisión estaba dividida en departamento de dramáticos, departamento de infantiles, era deportes y coproducciones. Las coproducciones que se hacían con televisiones extranjeras o con productoras de cine, donde se hacían documentales, y el departamento de coproducciones era la perita en dulce, ¿no? Digamos, para muchos. Yo era lo que ansiaba, trabajar en coproducciones también dentro de la tele, pero luego me fue gustando mucho los platós y la multicámara. Y entonces, bueno, pues empecé a trabajar ahí, en el departamento de dramáticos, y curiosamente, pues un buen día conocí a una persona, y luego estaba la segunda cadena, perdón, la segunda cadena, que en aquel entonces, como yo era muy joven, bueno, muy joven, tampoco era tan joven porque ya venía de otra carrera y de haber trabajado, pero sí, estaba en los veintitantos años, ¿no? Y entonces la segunda cadena era la que nos gustaba. A la gente de mi edad y todo eso, era la cadena progre, la cadena donde podías hacer más cosas sin estar tan controlado. En aquella época quizás había, por ejemplo, a los hombres a lo mejor le era más fácil irse con una cámara y realizar que a una mujer. Pero no, yo personalmente, te digo, la evolución que tuve, no, como enseguida saqué las oposiciones, fui realizadora de hecho y de título, nunca sentí esa discriminación. Es más, tuve la suerte, pero vamos, yo era colega y contemporánea de Pilar Miró, de Josefina, yo creo que ninguna de ellas tampoco, al contrario, ellas han sido realizadoras estrellas dentro de la tele, porque hacían las cosas de más presupuesto, que era el Estudio 1, era de las cosas que más costaban. Entonces, digamos, y eso lo hacían ellas, o sea, que no se las discriminó nunca en favor de los hombres. De hecho, eran de las mejores realizadoras de dramáticos que había junto con Alberto González Vergel
y un par de ellos más, o sea que y Juan Guerrero Zamora, había un círculo ahí que era muy elitista, pero eran muy buenos realizadores. Y entre ellas estaban estas dos mujeres. Y date cuenta que en mi categoría, claro, yo no sé si en otras categorías dices, pues a lo mejor han tenido más problemas, pero en el momento que tú tenías una licenciatura, estabas preparada, en aquella época se valoraba. Es decir, se valoraba entre comillas, porque Televisión Española estaba llena de hijos de, es decir, sobre todo en producción, pero en el área de realización no. Tengo que confesar que en el área de producción casi todos los productores, si tú hurgas, casi ninguno tiene ningún estudio, casi de mi época, te estoy hablando de mi época, ahora no, ahora los chicos están muy preparados, pero entonces en la tele se decía un dicho, el que sabe sabe y el que no a producción. En aquella época en España, en el año 82, los años 80, los principios de los 80, no había nada. Es decir, aquí no venía un grupo musical, aquí no se veían exposiciones importantes de pintores extranjeros, no venía nadie a tocar, no venía nadie. Entonces, la Edad de Oro nació como esa, para cubrir ese hueco y hacer llegar. Y si venía algún grupo, venía alguien, venían a Madrid o Barcelona, como mucho. Pero claro, ni por asomo iban a Bilbao, ni a San Sebastián, ni a Málaga. Entonces era hacer llegar a toda esa gente el contacto con la modernidad, digamos, con todos los movimientos que estaban surgiendo en aquel entonces, que ya estaban en Europa, ya estaban en América y aquí empezaban a estar, ¿no? Y así empecé, bueno, pues en la Edad de Oro. Después de la Edad de Oro me dejó muy agotada, porque era un programa muy, muy agotador. Era en directo todos los martes y además yo lo hacía todo en aquel entonces. Pero la discriminación, lo que tú hablabas de como mujer, pues ¿qué me pasó en la Edad de Oro? Yo era ayudante de realización. Planteé el problema, le dije a Paloma, la Edad de Oro se tenía que hacer en el estudio 1 de televisión, que era el que estaba mejor equipado para hacer un programa en directo con grupos musicales rockeros, era lo que necesitábamos, y entonces ahí tuve una presión muy fuerte de los sindicatos. No me dejaron sentarme en el control de realización. Yo nunca había realizado, yo siempre había sido ayudante. Paloma me animó y me dijo, oye, que me han hablado muy bien de ti, que eres una ayudante estupenda, que como que no, ¿tú te atreves? Y yo dije, un proyecto tan bonito, claro que me atrevo. Me puse a trabajar con ella durante meses antes de salir al aire. Pues me fui por el mundo entero, pues Estados Unidos, Alemania, tal, a entrevistar pintores, entrevistar músicos, para tener material para luego salir al aire. Y estuvimos 5 o 6 meses trabajando así, juntas, muy poquitas personas. Y cuando llegó el momento de salir al aire, se montó un cirio en Televisión Española y los sindicatos montaron en pie de guerra y dijeron que un ayudante de realización no se sentaba en el estudio 1 a realizar. Entonces yo no quería que el proyecto se abortara. Paloma, que era muy colérica, ¿no? Se enfadó con todos los jefes y dijo que si no me sentaba yo, el programa no salía. Entonces, bueno, yo la convencí, Paloma, no pasa nada, vamos a dejarlo, que se siente otro el día del directo y yo le ayudo, porque soy la que me sé el programa, claro, que no tengo ningún problema. Y por otro lado también tengo que confesaros que me sentía un poquito como ese miedo que te entra, ¿no? Decir, bueno, la primera vez un directo como la Edad de Oro, con lo fuerte que era, porque había de todo ahí, había entrevistas, todo era en vivo y en directo. Y entonces, pues bueno, así salimos al aire. Llegaba a la gente joven, que digamos que pueden ser los más revolucionarios. En aquel entonces había muchos movimientos de los fascistas y de la extrema derecha, ¿no? Todavía se reunían en sitios, pero también existía una cosa, y era que la gente, los hijos de esos, a pesar de que fueran de derechas o no, pero eran hijos que iban a conciertos y les gustaba la música. Es decir, la Edad de Oro fue un revulsivo, porque nunca se había hecho nada en la tele así. Se hacía aplauso, pero si os acordáis, aplauso era en playback, y aplauso eran grupitos que no tenían la importancia ni la vanguardia que eran los grupos que venían de la Edad de Oro. Entonces, yo creo que aquí en este país todo el mundo se moría por ver a Lou Reed, ¿no?, en la tele, o por ver a gente así, o pues Spandau Ballet, gente como esa, que no había otra posibilidad si no era a través de la Edad de Oro. De hecho, yo recuerdo el concierto de Spandau Ballet que dio en Zaragoza, que nosotros lo retransmitimos en directo en la Edad de Oro, se dio gracias a que la Edad de Oro lo emitía. Si no, Spandau Ballet no hubiera venido. Es decir, nosotros también tratábamos con los tour managers estos, y se fomentó mucho el que empezaran a venir a provincias, a ciertos
lugares estos grupos a actuar, ¿no? Entonces nos poníamos de acuerdo con los empresarios y decir, oye, tú pagas la mitad de los gastos, la otra mitad lo paga el programa, nosotros los traemos al programa y además te dan un concierto en el Palacio de los Deportes, ¿no? Entonces ese tipo de cosas ayudó mucho a que indudablemente la gazmoñería de España, digamos, ¿no? Y la catetez se fuera diluyendo, y fueron unos años muy ricos en ese aspecto, que también había mucha porquería, tengo que decirte, es decir, también en ese periodo han sido, pues eso, los Alaska, todos los grupos españoles de música, que hay muchos que bueno, de hecho han sobrevivido poquitos, ¿no? Como ya habéis podido ver. Después de la Edad de Oro vino La Bola de Cristal. Era el programa infantil más progre que ha existido y que hoy en día todavía estaría súper vigente, porque realmente ahí se trabajaba con una libertad extraordinaria. La bola, vosotros no sé si os acordaréis, pero bueno, tenía muchas secciones. Una sección maravillosa era la de los electroduendes, que era como unos bichitos. Nacen como idea de que son unos seres que viven dentro de las tripas de la televisión y fastidian, digamos, y enredan, ¿no? Pero los electroduendes, que era dirigido para los más pequeños, había distintas secciones. Los electroduendes, luego estaba el librovisor, que era intentar llevar a los niños desde la literatura, la historia, la religión, todo, la historia sagrada, hablo, no la religión, sino la historia sagrada, llevárselo en imágenes y contándoselo en plan divertimento. De tipo seriales, lo hacíamos en plan seriales. Luego fue aquella época, estamos hablando ya del año 85, 86, 86 más bien, el año 86-87, la bola duró 86, 87, 88, fueron esos 3 años. Y luego estaba la cuarta parte, como partes importantes, la cuarta parte que era la que presentaba Javier Gurruchaga, que era dedicado a los adolescentes ya y gente más mayor, ¿no? Curiosamente, a los mayores, a los de 20 y adolescentes y veintitantos, les encantaban los electroduendes. ¿Por qué? Porque los electroduendes los llegamos a convertir en los críticos sociales de la época. Estábamos en una España de la transición. Ya estaba el PSOE en el poder y entonces era la directora general Pilar Miró. Y no pasó nunca nada mientras nos emitíamos los sábados por la mañana. Los sábados por la mañana los padres duermen, los niños que se despiertan ven la bola de cristal y los mayores, pues los que les gustaban, se enganchaban a la bola de cristal. Y estos electroduendes, pues bueno, empezaron a convertirse pues en eso, en unos muñecos que hablaban de todo, sin tapujos, decían tacos, si os acordáis, decían gilibatios, soplagaitas, sopla no sé qué, o sea, eran todos con términos televisivos, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezaron, que España se empieza a hablar de entrar en la OTAN y se monta un pollo importante en este país de partidarios de el OTAN ¿no? Y vamos a las manifestaciones y hacemos las marchas a Torrejón y todo esto. Y claro, los electroduendes obviamente son OTAN no, porque todos en el equipo de la bola éramos OTAN no. Entonces empezamos a hacer esas cosas. La visita de Reagan o de la señora Thatcher pues se hacía, empezábamos a fundir, la bruja vería empezaba a fundir las cosas y a machacar las cosas que no nos gustaban, es decir, si había que cargarse la ONU porque había hecho algo malo, nos la cargábamos de un rayo, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué pasó? Que el programa que en principio estuvimos la verdad que muy libres durante bastante tiempo, pero cuando llegó Pilar Miró, y tengo que decir esto, y me molesta decirlo, pero es que es la verdad, entonces no puedo ocultarlo. La la bola de cristal se la cargó de alguna manera Pilar Miró, es decir, Pilar un día se levanta y ve a su niño viendo la bola y la ve, y entonces empieza a interesarse por la bola. Y a mí me empiezan a hacer la vida imposible, de eso de que cuando yo terminaba normalmente de montar la bola de cristal los viernes por la noche y solía acabar hasta tarde. Bueno, pues me ponía un propio para visionarla, cosa que no me había pasado los 2 años anteriores, ni la etapa de Calviño. Entonces se puso tenía un propio y a mandarme cortar cosas, y aquello no nos empezó a gustar nada. No estábamos acostumbrados a que nadie bajara a censurar el programa y a verlo antes de emitirse. Y empezó así, y todo fue porque, y claro, me empezaron a venir órdenes de no se puede tocar
a la señora Thatcher. La señora Thatcher estaba en el poder en Inglaterra. No se puede hablar de Reagan, que estaba en el poder entonces en Estados Unidos. No se puede vacilar a Felipe González. Entonces, bueno, ¿a quién vacilamos? Son los líderes que están, el nuestro y los grandes líderes mundiales, y no podemos vacilarlos y hacer bromas con esta gente. Así que decir que lo que hace el intermedio ahora, hombre, es mucho más sofisticado, quizás más inteligente, todo lo que queráis, y es para mayores, pero ya lo hacía la bola en el año 85 y en el año 86, quiero decir, el vacilar, la cuarta parte, Gurruchaga hacía muchas bromas, se disfrazaba de todo, se disfrazaba de Thatcher, se disfrazaba. Entonces empezaron a ponernos, y ahí empezó la bola a perder. Yo personalmente empecé a perder bastante interés y terminé dejándola. Luego duró 3 meses más, pero Lolo Rico también se cansó de la bola, porque la mataron, digamos. Y luego nunca he vuelto a ver otro programa tan libre y tan vanguardista y tan moderno y tan divertido, porque además todo esto era desde el punto de vista del humor, ¿no? Es decir, y los niños aprendían cosas muy buenas. Nosotros hacíamos cosas, pues yo qué sé, rodábamos si quieres ser como este, si no quieres ser como este, pues sacábamos la imagen de un burro, ¿no? Lee, tal, incitábamos a los niños a leer, a la lectura, al apagar la tele, a que apagaran la tele y no vieran la tele, y cosas de ese tipo, ¿no? Que fue un poco revulsiva. Y bueno, pues en la transición es verdad que fue un poco decepcionante, porque todos esperábamos muchísimo del PSOE, y claro, cuando empezaron a meternos en la OTAN, a ver censura en la tele, que no habíamos tenido, curiosamente, yo no recuerdo. Claro, también es verdad que yo he vivido esa década que ha sido la buena, ¿no? Digamos, no he vivido la época franquista. Empecé cuando dirigía Castedo, que era la época de Suárez, y tengo que decir que también éramos muy libres trabajando en la época de Suárez, lo fuimos más en la época de Calviño, y también lo éramos en cierto modo en la época de Pilar, pero ahí Pilar era defensora a ultranza de Felipe González, y entonces era nada que pudiera herir a Felipe se podía decir en la tele. Entonces eso pues dejó mucho que desear. Muy intensa. Lolo y yo éramos una simbiosis. Ella era la directora porque fue la creadora y la inventora, y yo era la subdirectora, además. O sea, con ella ya fui de subdirectora del programa. Entonces, Lolo tenía muchos más frentes, además de la bola de cristal. Escribía libros, le gustaba mucho. Bueno, pues ella estaba poco en el programa, tengo que decir. Digo estaba poco porque tampoco la necesitábamos, ¿no? Bueno, pues estaba yo y el equipo, uno de los equipos mejores que yo he tenido en mi carrera profesional ha sido el equipo de la bola de cristal. Los mejores ayudantes de realización que yo he tenido, que no eran ayudantes de realización, en realidad eran realizadores, o sea, eran chicos que sabían hacer por sí mismos. Por ejemplo, otra innovación que hubo y que luego, fíjate, ha sido, en este país no se hacían videoclips, no existían, es decir, existían fuera. La primera vez que se hizo videoclips se los hice a Alaska y Dinarama cuando hizo el disco aquel, que no me acuerdo cómo se llama el título del disco, que salía ya con la sierra mecánica, Alaska, en la portada. Entonces hicimos en la Edad de Oro, le hicimos clips, ¿no? Que luego la casa de discos compró y los utilizaba como promoción, pero que no había cultura de hacer videoclips en aquel entonces. Y ya la bola promocionó grupos musicales. Toreros Muertos de Pablo Carbonell salió de la bola, no existía como grupo musical. Y luego además teníamos, claro, unos colaboradores de lujo, era Kiko Veneno, Carlos Berlanga, Alaska. O sea, teníamos el plantel mejor de artistas, de músicos y tal, trabajaban para la Edad de Oro. Las canciones que cantaba la Brujería y los Electroduendes las habían compuesto Carlos Berlanga y Kiko Veneno, entre otros, y Santiago Auserón. O sea, que éramos realmente un auténtico lujo ese programa. Y con gente con mucho talento la que había ahí. Entonces, mi relación con Lolo ha sido magnífica, siempre, siempre. Lolo es una mujer muy creativa, y la bola me dio la oportunidad de hacer lo que todo realizador desea, es decir, desarrollar la imaginación. A mí Lolo me decía, oye, hay que cargarse, hay la reunión de París de no sé qué, la Brujería, quiero que en este guión, le decía al guionista, hay que meterse con estos, vamos a cargarnos la reunión esta, a París hay que hacerle algo.
Mati, ¿puedes cargarte la Torre Eiffel? ¿Cómo lo hacemos? Y yo encantada de la vida, pues vamos a cargarnos la Torre Eiffel, ¿sabes? Entonces eran con trucos que ahora dan risa, claro, si ves la bola de cristal ahora da risa con la tecnología que hay, pero es que entonces no había nada, las explosiones las hacíamos con pólvora y con los efectos especiales de estos chicos de Molina, que eran los que trabajaban con nosotros habitualmente, todo a base de pólvora. Y bueno, pues se hacían cosas muy curiosas y muy interesantes. Y, y eso, mi relación con ella ha sido de plena simbiosis, es decir, ella, y sobre todo no es que te dejara trabajar, es que además ella, como tenía tantos frentes por ahí, pues había días y días que ni aparecía por el programa, ¿no? Que, entonces eso era muy agradable, o sea, no tenía, así como Paloma Chamorro tenía otros problemas, Paloma tenía un problema muy grave y es que la daba terror la cámara, parece increíble, pero, y ella cada vez que hacíamos el directo, siempre era, Mati, por favor, grábamelo, Mati, por favor, grábamelo. A las 4 de la tarde empezaba, vamos a hacerlo grabado y lo emitimos diferido, vamos a hacerlo grabado, y yo me negaba, yo decía, no, la edad de oro, el día que empecemos a grabarla pierde su encanto, es decir, ahí hay gente que hasta se ha bajado los pantalones y se ha quedado en pelotas en el escenario, y bueno, luego teníamos broncas, pero era la libertad, tú no puedes hacer eso, grabarlo, porque en el momento que lo grabas ya hay 100.000 ojos y oídos que lo quieren ver y escuchar antes de salir al aire, entonces yo la convencía siempre, pero ella era porque tenía terror escénico. Ella se ponía muy nerviosa antes de salir al aire. El directo, ella venía de programas siempre grabados de arte, ella había hecho hasta entonces documentales de arte con una sola cámara y relajados y tal, y claro, verse en directo con esa movida, y yo la tranquilizaba y siempre mi batalla era que yo no la permitía que fuera. Y Paloma era muy colérica, pero era debido a los nervios, sin embargo era una tía súper brillante, y muy osada, cosa que a mí me encantaba. O sea, que nos entendimos muy bien. Yo llevaba una segunda unidad en los partidos de Málaga. Mi jefe, que me quería mucho, pues me dio una sede estupenda, que era, claro, en el mes de junio, irte a la Romareda en Málaga, pues era un chollo. Entonces me tocó Málaga y me tocó trabajar con los brasileiros. Entonces fue una experiencia que nosotros, para los que trabajamos en la tele, fue muy interesante porque era la primera vez que yo tuve contactos con lo que era un duplex, tener directos con otros países, ¿no? Conjuntamente a la vez. Entonces, claro, el país organizador, que era España, tenía que dar servicio a todas las televisiones del mundo que estaban allí en la delegación. Nosotros hacíamos los partidos, la señal máster la dábamos nosotros, pero luego cada corresponsal hacía sus reportajes, hacía sus cosas y tenía que enviarlas a su televisión. Con lo cual nuestro trabajo consistía, además de hacer el partido en directo, cuando era el día, durante toda la semana trabajábamos como bestias, porque claro, a mí me tocó concretamente, los cuartos eran Nueva Zelanda, Brasil, no sé si fue Níger, un país africano, y Escocia. Quitando Escocia, que está más o menos en nuestro horario, los demás eran, claro, cuando aquí era de día y era de noche, con lo cual tenías que trabajar, te levantaban a las 4 de la mañana, tenías que ir al estadio a hacer un duplex para que el corresponsal de Nueva Zelanda mandara su crónica y su reportaje que había hecho durante el día, pues no sé, con los futbolistas o con el pueblo de Málaga o lo que se le hubiera ocurrido, ¿no? Y tenías que enviarlo. Entonces ahí yo creo que todos aprendimos mucho de técnica, yo concretamente, que nunca había trabajado en retransmisiones, luego ya me he hartado de retransmisiones, pero aquella fue mi primera experiencia y fue maravillosa. Y bueno, pues es verdad que ahí abrió muchas puertas al resto del mundo que se hablara de España, ¿no? Fue de las veces que se empezó. En realidad, a partir de los 80 fue muy importante tanto para la tele como para la propia sociedad, como para la cultura española, porque nos abrimos de los Pirineos para arriba, que antes estábamos cerrados, es que nada, es que aquí no venía nada, es que no. Y a partir de entonces aquí empezaban a venir artistas, empezaba a exponer gente importante, empezaba a venir músicos a tocar, empezaban a hacerse cosas que no se habían hecho hasta entonces. Después de la bola de cristal, el director de programas de televisión española, que entonces era Pedro Amalio López, que ha sido, digamos, mi gran mentor definitivo, ¿no? Alguien al cual tengo mucho que agradecerle,
Pues un día me llama y me dice que quiere que dirija y que realice un programa que hay en la tele que acababa de estrenarse, ya estaba estrenado, llevaba 4 o 5 semanas, que se llamaba Sábado Noche. Sábado Noche, yo en aquella época os podéis imaginar que era una chica de segunda cadena, había hecho la Edad de Oro, La Bola, que era un programa minoritario de niños, quiero decir que yo no me identificaba con la tele de masas, para nada, ni me gustaba Aplauso, ni me gustaban esos programas en Playba, que tenían mucho éxito y eran muy famosos y sus realizadores eran famosos y tal, pero yo iba en otra onda. Y yo quería el salto de La Bola, para mí era irme a coproducciones, que ya me habían ofrecido que me fuera con ellos. Y es más, ya tenía hasta pasaje casi para irme a hacerle un documental a Silvio Rodríguez. Entonces, que era lo que a mí me molaba, ¿no? Entonces, pero viene mi jefe y me dice que no, que yo no me voy a ningún sitio y que tengo que hacerme cargo porque Sábado Noche está siendo un fracaso. Bueno, la persona que lo hacía, que no voy a decir quién era, que era muy amigo de Pilar Miró, pero Pilar se equivocó nombrándole porque no sabía trabajar con multicámaras. Hay realizadores que son muy buenos haciendo documentales, pero tú no les puedes poner a hacer una grabación con 5 cámaras porque no, y además hay que hacerla en directo, porque tú no puedes decirle a James Brown, no, es que no me ha salido, repíteme, no sé cómo decirte, es el concierto cuando se ha tirado 1 hora cantando y tocando. Entonces, bueno, me dice esto, que me tengo que ir ahí, y yo le digo que no quiero. Bueno, para mí fue un gran disgusto profesional el que me mandaran a Sábado Noche. Pero claro, fue un gran disgusto profesional que después tengo que agradecerle porque fue mi salto a la fama como realizadora. A mí hasta entonces, por hacer La Bola, hacer la Edad de Oro primero era un equipo maldito. Éramos odiados por todos porque la Edad de Oro se fumaban porros en el plató, o sea, éramos unos desechables, ¿no? Para el resto de los trabajadores, para mucha gente, en fin. Y bueno, La Bola era algo muy minoritario, era un programa que se emitía el sábado por la mañana, no era nada importante, entre comillas, ¿no? Y este sí, claro, este se iba a emitir los sábados por la noche y además con los artistas más importantes del mundo. Entonces Pilar me cogió y me dijo, no quiero un programa de audiencia, quiero un programa de calidad. Quiero un programa donde yo me siente a verlo y que se traigan a los mejores que hay en el mundo. Entonces, claro, por otro lado, manejar un presupuesto, a lo mejor digo una cifra que me estoy pasando, ¿no? Pero sí, era muy caro. A lo mejor en contratación, en aquel entonces teníamos solo para contratación 20 millones de pesetas, que eso era como tener ahora 100 y pico para contratar solo. Porque luego el programa costaba, claro, todo el equipo técnico. Lo hacíamos en lo que era Estudio Roma, lo que es ahora Telecinco. Eran en esos estudios. Entonces, bueno, pues para mí fue una maravillosa experiencia. Ya soy directora y realizadora haciendo ese programa y tengo solamente un hándicap, que es los presentadores, que eran Paola Dominguín y Toni Cantó. Si me ves esto, Toni, lo siento, Toni, lo que voy a decir de ti. Eran 2 bellezones, 2 animales de pantalla. Bueno, ella menos, pero muy atractiva porque era una tía con mucho encanto. Y Toni, bueno, pues ya lo sabéis, un bellezón. Cuando era joven, era jovencito, estaba empezando. Él nunca hablará en las entrevistas que ha hecho Sábado Noche porque no quiere ni recordarlo. Pero fue su salto a la fama, realmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuve que trabajar con ellos, claro, cuando me encontré con 2 presentadores que eran francamente malos. Sufrí mucho los primeros 13 programas y Paola se eliminó ella solita, no hizo falta charla, porque ella misma se dio cuenta de que no había nacido para ser presentadora de televisión. Entonces al 13 no pensábamos renovarlo, pero ella misma dijo que se iba muy elegantemente, que ella es muy elegante, y se fue. Y entonces Pilar se empeñó que Toni te seguía y que buscara una chica para Toni. Y me puse a hacer casting, pasaron todas las actrices, todas, por allí, porque claro, era un salto a la fama, ¿no? Ese programa. Y elegí, ¿en qué hora? A Lidia Bosch. Lidia Bosch, que entonces era, todo lo que había hecho era 7 preguntas acertadas a tantas, el 1, 2, 3 con Chicho, que Chicho tenía fama de maltratar a sus presentadores y tal. Yo jamás los he maltratado, tengo que decir. Entonces, bueno, Lidia, guapísima, entonces claro, era un bellezón de pareja, pero fríos como el témpano. Les hacíamos unas entradillas cortísimas de 3 líneas para que fueran capaces de decirlas y punto. Y desde luego yo dedicaba un día a las entradillas y el resto de la semana a grabar a mis artistas y que no los conocieran, porque es que me daba vergüenza, ¿entiendes? Entonces, bueno,
Este programa de sábado noche fue estupendo. Al cabo de un año y pico yo ya estaba de los nervios. Me acuerdo que le hicimos un escrito a Pilar Miró, encabezado por mí, y firmaba todo el equipo, hasta el último eléctrico, diciendo que renunciábamos a seguir haciendo el programa si no cambiábamos de presentadores, que no podíamos más. Y entonces, porque además nos perjudicaba la imagen del programa a todos. Y es que era... Ahora, la gente, claro, cuando ve el resultado no echa cuentas. Ve la sonrisa maravillosa y que lo dicen de seguidito, pero claro, no saben. Y un día yo hice una de las mías, le dije al de vídeo, graba una presentación. Me acuerdo que era la de Fosforito, el cantador flamenco. Digo, graba la presentación. Era Tony y Lidia. Se pone a grabar, digo, no pares la cinta bajo ningún concepto. Hasta que se agotó la cinta, fueron incapaces de decirla. Y cogí, se la pasé en a VHS y se la mandé a Pilar al despacho. Y con la cartita. Y le dije, mira, yo sé que vosotros veis que el resultado es válido, pero lo que no veis es el equipo, lo que estamos sufriendo, que tardamos 8 horas para hacer 4 entradillas. O sea, eso no puede ser. Entonces, a partir de ahí me dijo, bueno, Mati, pues vete buscando otros. Y ya fue la felicidad, porque ahí fue cuando contratamos a Carlos Herrera, y como éramos tan... Y la verdad es que tengo que decir que fue idea de Pilar, no mía, la de Vivi, que fueran pareja presentando sábado noche, la de Vivi Anderson. Y fue idea de ella, dijo, bueno, pues ¿a quién pongo? Carlos le gustó cuando hizo la prueba. Carlos tenía un programa en la radio fantástico que era Las coplas de mi ser, que yo lo oía por la noche, que eran de jaja y era muy bueno. Y entonces, pues bueno, comí con él, nos conocimos, y hizo la prueba. La hizo con Cristina Higueras de pareja, me acuerdo. Cristina no nos valía para el programa. Y entonces Pilar me dijo, oye, quiero que pruebes a Vivi porque me apetece mucho que sea. Vivi era la mujer más guapa de este país, como podéis recordar, que era guapísima y fantástica. Y bueno, a partir de ahí sábado noche se convirtió en un placer. Empiezan a surgir las televisiones privadas, primero las autonómicas. Canal Sur me llama, hay un productor que va a hacerle el espectáculo de inauguración de Canal Sur a Canal Sur, que nacía en aquel entonces, que era el 28 de febrero, el Día de Andalucía, y yo estaba haciendo sábado noche. Y entonces el productor mío, se llamaba Pío Núñez, sábado noche tenía el lujo de tener a un productor como Pío Núñez, que era un productor a la americana. Él era el encargado de contratar los artistas americanos, porque era el que tenía la agenda y las relaciones con todos los managers americanos. Entonces, él era el que gestionaba traerse a todos los figurones, ¿no? Y entonces contratan a Pío para que gestione y negocie con Julio Iglesias hacer la gran fiesta de inauguración de Canal Sur y hacer el gran concierto de Julio Iglesias como inauguración. Y entonces, bueno, pues Pío, con su criterio, dijo que él hacía, pero que él llevaba su equipo de realización, que la dirección de la fiesta y la realización la tenía que hacer yo, y yo dije a mi vez que yo la hacía con mi equipo de sábado noche. Entonces, claro, pedimos permiso a Televisión Española, al director general, que ya en aquel entonces ya no era Pilar. ¿Quién fue el siguiente? Bueno, no me acuerdo. Y me autorizaron a hacerlo. Y entonces en febrero nos fuimos, hicimos la inauguración de Canal Sur. Entonces, a partir de ahí, el sábado noche ya terminó por falta de dinero y ya empezaron las cosas, los presupuestos, que era un programa demasiado caro, que no debía de continuar, que nacían ya otras televisiones, en fin, que yo ya estaba un poquito hartita y a mí me empezaban a llover ofertas de todas partes, porque estaban naciendo las televisiones autonómicas. Y entre ellas, bueno, pues tuvimos una idea, como trabajábamos Carlos Herrera, Pío Núñez y yo conjuntamente en sábado noche, pues tuvimos la idea de llevar las coplas a la pantalla. Y fue el primer programa que compró Canal Sur y nos compró la idea. Con lo cual, para hacer las coplas, yo necesitaba ya pedirme la excedencia. Yo no podía trabajar en televisión y en otro lado. Y en televisión a mí me pagaban, para la responsabilidad que tenía, yo estaba ya empezando a cabrearme del dinero que ganaba. Porque claro, si tú eres medianamente honrado y no te llevas de ningún sitio y ganas tu sueldo, yo ganaba mi sueldo simplemente, con lo cual el conserje de Estudio Roma, que tenía 40 años de servicio en la tele, ganaba más que yo. Ese mismo año acabamos sábado noche y con sábado noche
me pedí la excedencia y ya formamos un equipo que hemos estado trabajando muchos años por libre y hemos trabajado, pues bueno, con Carlos he hecho muchas cosas, hemos hecho las coplas para que tuvo tanto éxito en Canal Sur que luego se hicieron 40 programas, o sea, de los 13 que estaban pensados se hicieron 40. Y después, pues Canal Sur, como no tenía nada, ni tenía profesionales ni nada, pues nos empezó a encargar la programación de verano, tal. Bueno, trabajé mucho. Nos fuimos a Sanlúcar, creamos en un viejo teatro, se reconstruyó, hicimos un plato de televisión y en Sanlúcar de Barrameda trabajábamos ahí todo un equipo, mucha gente. Yo era muy adepta a mi equipo de sábado noche porque es que eran muy buenos. Yo tenía los mejores cámaras para hacer un programa como ese. Se necesitaba que los cámaras fueran muy buenos, que no se equivocaran. Es decir, yo no me podía equivocar por la categoría de artistas que tenías en el escenario, pero ellos tampoco. Es decir, yo no podía repetir un tema porque el cámara me hubiera desenfocado, ¿no? Entonces, bueno, y en aquel entonces no había como ahora, que es que grabas con 100.000 vídeos, no, o sea, yo grababa con 2 vídeos, el máster y la cámara que eligiera, punto, no tenía más recursos, ¿sabes? Porque no había medios técnicos como hay ahora. Entonces lo tenías que hacer bien, porque yo tenía fama de que efectivamente los artistas se iban encantados, nunca se iban con una sensación de haber estado en un concierto y no en un programa de televisión donde le hacen repetir 20 veces, y eso me dio mucho en las casas de discos, en todo, con lo cual pues me hice, digamos, un poco más experta en programas de magazine y música, ¿no? A partir de ahí, pero vamos, no es porque a mí me gustaran más especialmente, pero me gustó por la vidilla que te da la música y sobre todo el estrés que te proporciona hacerlo en vivo, ¿no? Y entonces empecé, de ahí ya he estado como freelance todos estos años y para Televisión Española volví haciendo Primero Izquierda, que es un programa también de los de alto presupuesto, donde ahí eran entrevistas también pero ya Carlos Herrera era el que conducía. Es el decorado más costoso que se ha hecho en la tele en aquel entonces, y yo me hice un reto, yo tenía mucha ilusión por hacer un decorado donde tuviera distintas alturas. Entonces Primero Izquierda me permitió, el presentador vivía en el Primero Izquierda, que era un apartamento, y abajo en la calle era una calle donde había un café, que hice la réplica del Central, que es mi café habitual donde yo voy a oír jazz y tal, que me gustaba, y luego un auditorio, donde en el auditorio pues actuaban gente como la Montserrat Caballé o no sé, los internacionales gordos actuaban en el auditorio. En el café se hacía flamenco, algo de jazz también, o sea, las cosas más pequeñas. Y la calle había un kiosco donde se comentaban las noticias, con el kiosquero se hablaba también un poco de política y tal, y en el apartamento las entrevistas. En ese programa vino la señora Thatcher, vino la Kennedy, en fin, fue un programa muy importante y muy caro. Y televisión duró, la verdad es que no duró mucho, se hicieron como 20 programas, quiero recordar, pero por lo caro que salía. Primero, yo creo que, ante todo, que descubrí un mundo cuando entré de becaria que me fascinó. A mí me gustaba el cine, yo era de las películas de arte y ensayo y verme todos los ciclos del mundo, y descubrí un mundo que es la tele, donde todo es trepidante, donde todo es rápido, donde tienes que tener unos reflejos tremendos para hacer directos y trabajar con muchos ángulos a la vez de cámara. Y eso me atrapó. Entonces, esa es la primera cosa, fue el entusiasmo un entusiasmo que no he perdido hasta el año 2006, o sea, realmente, porque incluso cuando he sido directiva de la gente, los chicos lo saben, que yo no he sido una jefa, he dejado mucha libertad de trabajo porque a mí me ha gustado que me dejaran libertad de realizar, pero me gustaba mucho hablar con mis realizadores y que intercambiáramos impresiones y que viéramos cómo podíamos atacar el programa de esta manera, de esta otra, qué look le dábamos, diseñar los decorados juntos. Yo siempre sentaba a mi realizadora a diseñar, porque yo era también la jefa de escenografía en Telemadrid, y entonces los decorados, por supuesto, ellos formaban parte del equipo puesto que van a realizarlo, cosa que no se estilaba en Telemadrid. La tele ahora la dominan los periodistas y eso se nota, con perdón, se nota. Ya no se cuida la luz, ya no se cuidan las series, pero eso no es televisión. Vamos a ver, no quiero decir que no sea televisión las series, que Isabel no sea televisión o tal, me refiero que eso es cine, eso es una copia del cine. La pura televisión
no es eso. Es decir, eso es un servicio que se hacen del cine y que se adapta a la televisión, y de hecho ha absorbido la televisión al cine, ¿no? Pero lo que era pura televisión, pues ha dejado de cuidarse. La pura televisión se ha convertido en el bla bla, en donde las estrellas son los periodistas y no son los creadores, los realizadores, los guionistas, no lo son. Son los periodistas y la búsqueda de la noticia y el contenido. Prima el contenido sobre la forma. Entonces la forma se ha perdido mucho y de hecho se cuida poco. Yo resumiría que esto, mi entusiasmo, aparte de cuidar, de haber sido, creo que he sido buena aglutinando equipos. Yo sin mi equipo no era nadie, y seguramente, y sé que a ellos les ha gustado trabajar conmigo, todos los que han trabajado conmigo, aunque posiblemente podría ser dura, y he sido muy trabajadora también, nunca me ha asustado el trabajo, ni las horas de trabajo. Yo jamás he preguntado qué horario tiene esto o a qué hora me puedo ir. O sea, para mí era, yo cuando me metía a hacer un programa de televisión me olvidaba del tiempo y del mundo. Y eso me ha gustado mucho. Y creo que ha sido el éxito, digamos, de alguna manera de mi trabajo. Y sí, estoy muy satisfecha porque me lo he pasado muy bien. O sea, sobre todo me lo he pasado en grande, haciendo todo lo que he hecho.